Listo. Ok. Entonces, levante la mano el que me diga dónde está la primera regla de 3 ahí. ¿Dónde está? ¿Quién la encontró? Vamos a ver quiénes están aquí. 21 personas. Ajá, díganme, ¿quién lo encontró? Profe, la primera regla de 3 sería la de los metros cuadrados por los metros que se deben de trabajar. ¿Dónde la vio para ver? En el punto 2 y en el punto 5. Cuando el trabajo lo sigue, se debe configurar una cuadrilla y esta, está mal escrito ahí, y esta mínimo A y esta. Y mínimo está compuesta por 15 trabajadores que trabajan un área de 100 metros cuadrados. Muy bien. Dime cuál sería la primera, esa regla de 3 entonces. Ajá, se te acabó la gasolina. ¿Cuál sería? No, profe. Sería buscar los trabajadores necesarios para el área de 5.000 metros cuadrados. Eso un momentico. Espérate. Aquí tendríamos que decir que por cada 100 metros cuadrados se necesita ¿cuánto? 15 trabajadores. Correcto. Se necesitan 15 trabajadores. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados vas a trabajar? Profe, 5.000. Señor. según, pues no sé si está en lo correcto, pero sacando aquí un poquito, no aplicando tanto la regla de 3, sino, o sea, por lo que me La viene a la lógica. mente. Uh-huh. Ah, si 15 trabajadores trabajan 100 metros, esos 100 metros los multiplico por 50 me darían 5.000 metros, ¿cierto? Y Sí. cada 100 metros trabajan 15 trabajadores, entonces solamente tendríamos que multiplicar 15 trabajadores por 50, quedarían 750 trabajadores. Tantos. Porque tanto, bueno, vamos a ver. Tú me dices, necesitan 15 por cada 100 metros. Por 5.000. Vamos a ver si es así como tú me estás diciendo. Miércoles, permítame un segundito que está entrando una llamada aquí. No vayan a colgar.
Ya, muchachos, qué pena. Continuemos entonces aquí. Ahora me dice esto que por 5.000 metros cuadrados, miércoles, por 5.000 metros cuadrados, se necesitarían X trabajadores. Dime cómo fue la proporción que sacaste ahorita. Pero déjame hacer primero esto. Aquí sería 5.000 por 15 sobre 100. Y eso te daría 750. 150, sí. Ok, 750. Ahora vamos a hacerlo de la interpretación que tú dijiste. Tú dijiste, sí, déjame si te capté la idea. Si necesito 15 trabajadores por 100, entonces lo que hiciste es que multiplicaste los 15 trabajadores que No, no, necesitaba. profe, eso fue Arthur. Ah, Yo lo bueno, hice, ¿cómo fue la cuestión? yo en mi caso, yo lo que hice fue dividir 5.000 entre 100 y lo multipliqué por 15. ¿Y cómo dijo Arthur? Déjame hacerlo. 5.000 Se entre fue. 100 Lo de por los 15. Se te entrecortó, Arthur. O sea, yo lo que hice nada más fue multiplicar cierta cosa porque lo otro lo hice fue mentalmente. Si por 100 metros utilizo 15 trabajadores Ujú. y son 100 por 50 son 5.000 metros, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en vez de multiplicar por los 5.000 metros, lo que hice fue multiplicar esos 15 trabajadores por 50 y Ah, también. me daría total resultado de los 750 trabajadores que ocuparían por 5.000 metros cuadrados. Correcto. Lo que significa, sí, vamos a ver si está bien hecho, lo de a tu usanza, como tú lo hiciste fue esto. Así, me imagino. Así. Sí, Ok, entonces ¿cuántas formas tuvimos de resolverlo? ¿Cuántas formas tenemos para resolverlo? 3, 3. Pero es una sola. 3. Pero es una sola. Sí me estoy dando a entender. Miren que La todos otra, tenemos. profe, es utilizar regla de Ajá. 13 para utilizar otra. ¿Cuál? Dime cuál es la otra, bebé. Bueno, se puede multiplicar 15 por 10, quedaría creo 150, y después multiplicas por 5, equivale a 750. ¿Y dónde sacaste los 10? Esos 10 representan los 1000 metros ¿cómo lo explico? O sea, yo lo que hice fue utilizar más lógica, o sea, no regla de 3, sino lógica. Ujú. Si cada 15 trabajadores utilizan 100 metros cuadrados, eso fue puto. Ya, un momento, profe. Te enredaste. Ya, listo. O sea, si en cada 100 metros se utilizan 15 trabajadores, eso quiere decir que aumentan en los 1000, o sea, 15 por 10, 150 trabajadores en total, en los 1000 metros. Y Ok, bueno, pero ahí aplicaste un poquito de lógica, pero no utilizaste una regla de 3, sino que trabajaste, convertiste las unidades a 100. Es lo que te entendí, ¿no? ajá, Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántos trabajadores necesitamos? 50. Bien, listo. ¿Cuántos capataces se necesitan? Primero, dice, bien, todo el personal está bajo la tutela de un supervisor que tiene a su cargo a los capataces. Dependiendo de las dimensiones del terreno, a partir de cada 3 cuadrillas se necesita un capataz. ¿Cuántos capataces necesitamos? Profesor, sería dividir los 750 trabajadores entre el número de cuadrillas y ahí saldrían los capataces que se requieren. ¿Y dónde están las cuadrillas? ¿Y cómo hago para determinar una cuadrilla? Debe dividir 750 entre 15. Perfecto. ¿Y cuántas cuadrillas te salen?
50. Y esas 50 cuadrillas se pueden dividir entre 3 porque son las 3 cuadrillas que puede administrar un capataz. Y eso ¿Y da cuántos son? 16 puntos y pico que se ponen 16. Correcto, 16 cuadrillas. Entonces, ¿cuántos capataces necesitamos? 16 16 capataces. ¿Para cuántas cuadrillas? 75 más o menos. para 50. Para 50 cuadrillas. Muy bien. ¿Y cuántos supervisores necesitamos? Uno, ¿no? El supervisor no se ve influenciado por el número de trabajadores ni por el número de cuadrillas. ¿Por qué? Lee lo que está ahí y me dice el por qué. En la tabla está. Profe, repite, Ajá. sí. ¿Por qué el supervisor no se ve influenciado o no varía frente al número de cuadrillas ni frente al número de trabajadores? Ponle la lógica, ahí te está diciendo. De obra indirecta. ¿Por qué qué? Es una mano de obra indirecta. Porque no funciona, O no sea, él no está va a en ser. función de la producción. Él no está en función de la producción, correcto. O sea que él supervisa a todo el mundo, pero no forma parte directa de la producción. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con los números. ¿Qué es lo que le toca a ustedes? ¿Qué es lo que le toca a ustedes? ¿Cuántos trabajadores que necesitamos? 750 trabajadores. ¿Cuánto ganan cada uno de esos operarios? Millón 400. Más o 62. Exacto. 1.462. Muy bien. Pero ellos hay que pagarle unas prestaciones sociales y hay que pagarle una seguridad social. ¿Sobre qué valor van a calcular ese 31%? Solamente sobre el Sobre el sueldo. sin Sobre el el sueldo. transporte. Sin el Claro, transporte. Sobre el 1.300.000. Correcto. A ese le van a calcular el 21% para saber cuánto ganamos. El 16, ¿de dónde sale? Muy bien. Vamos a explicar esa partecita. El 16 sale del 4% que hay que pagarle a Confamiliar, con Barranquilla, Cajacopi, cualquiera de ellos. Y del 12% que hay que pagarle a la pensión. Más, aquí es donde viene el veneno, más el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La ARL. ¿Y con qué porcentaje vamos a trabajar o van a trabajar ahí? Ustedes deciden. Buscan la tablita donde están los riesgos de la ARL y ahí le va a decir cuánto es. Porque si lo miran bien, aquí el riesgo está combinado. ¿Cuál es el que tiene un menor factor de riesgo de los tres que están ahí? El supervisor. ¿Por qué? El supervisor. ¿Y por qué? Porque no trabaja, hace trabajo pesado, por así decirlo. Porque su trabajo no es directo, correcto. Entonces, si su trabajo no es directo, es más operativo que administrativo o administrativo que operativo. Más Administrativo. Correcto, entonces Administrativo. tiene menos, correcto, entonces tiene menos probabilidad de que ocurra un accidente. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Magnífico. Dígame. Entonces, con esto hay que tener en cuenta algo. Ahí les dice que hay un bono que le pagan a uno que no constituye salario. ¿Eso qué significa? Un billetico que le dan por debajo de cuerda y que no va a afectar ni prestaciones sociales ni seguridad social. En el caso del capitán son 200, en el caso del supervisor son 300. ¿Por qué al supervisor le pagan más si su trabajo es menos operativo? Profe, Otra porque vez. siento que Ajá. el supervisor es el que tiene que estar encargado de, sí, o sea, de decir así, supervisar toda la mano de obra y que tenga en cuenta de que no se cometa ningún error. Correcto. Entonces él ejecuta más o administra más. Administra más. Correcto. Administra Entonces, perfecto. Entonces, en escala de grados o en una escala de decisiones, ¿quién es el que menos decisiones toma ahí?
de El esos tres operario. rangos. ¿Y quién Claro. es el El que operario. decide? Bien, perfecto. ¿Y quién es el que decide en caso de algún chicharrón? El El supervisor. administrador. Ah, El administrador. entonces, ¿quién tiene un mayor grado de responsabilidad en todo esto? Porque diría todo. El Correcto. supervisor. Profe, yo creí que el Correcto. supervisor le estaban pasando plata porque estaban lavando plata. Muy bien, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcularme cuánto vale cuánto vale el trabajo de esos señores en plata, cuánto vale durante el mes de abril. ¿Se le miden o no se le miden? Aaron, Ajá, ¿y qué tendrías que hacer? Claro, profe. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer para medir ese trabajo? Los escucho. Se tomaría el valor del salario más las bonificaciones que recibe. Sigue. por el número de empleados que sería, no. Sí, pero ¿cómo haces para Exacto. determinar, ¿cómo haces para determinar las prestaciones y la seguridad social? Bueno, ahí vamos por partes. Para el cálculo de las prestaciones y la seguridad social, solamente van a tener en cuenta el salario, nada más. Nada más. ¿Y por qué no se le paga transporte al supervisor? Porque gana más de 2 salarios mínimos. Perfecto. Entonces, si está ganando bien, entonces si está ganando más de 2 salarios mínimos, pues no le pago el transporte. Pero eso no significa que no le tenga que pagar las prestaciones sociales. ¿Cuál de esos cargos que están ahí saldrá más costoso por unidad? El capataz. El de capataz. El capataz sale más costoso. Sí, pero es que acuérdate que el transporte de ese señor más los bonos te da como 342.000, 62.000 pesos. Y el otro te da 3.400.000. ¿Cuál te está costando más? El del supervisor. Correcto. Entonces yo necesito que ustedes me digan, me da tanto y en el mes vale tanto. Y van construyendo el ejercicio a partir de las reglas de tres que dijimos anteriormente. Y ese es el uso que se le da a la regla de tres. Por eso es que a mí no me gusta explicar la regla de tres como por tanto, si tengo aquí tanto, ¿cuánto me da aquí? Si tengo aquí tanto, no. Me gusta es explicarlo basado en un problema. Y eso que tienen ustedes ahí es un problema que se va a afianzar o se va a aumentar. Por ejemplo, si ya no fueran 5.000 metros cuadrados, sino 5.200, me van a ir quedando unas esquinas. ¿Qué son unas esquinas? Me van quedando que me sobran dos en una cuadrilla, me sobran dos en otra. Entonces, ¿tengo manera de configurar una cuadrilla más? Sí, o de reducirlas. Y si estamos hablando en términos de costo, ¿qué haríamos? ¿Aumentar o reducir? Reducir. Y en términos de Porque eficiencia, se reduce también, ¿no? Ah, no, se aumenta. Porque se son más aumenta en porque 100 metros cuadrados. correcto. Entonces, si tienes más gente, se supone que vas a terminar más rápido o más despacio. Más rápido. Rápido. Pero es probable que necesites a un capataz o a un capataz más. Porque es probable que necesite un capataz más. Aumenta el número de obreros y necesita quien los dirija, ¿no? Correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Simulando. ¿Y para qué estamos simulando eso? Para tomar una decisión. Quien esté haciendo esto tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Hombre, contrato menos y me gasto menos, o contrato los que tengo que contratar y me gasto más, versus la eficiencia que esté dando el grupo. Como el ejercicio aquí es numérico, ustedes están partiendo de esta parte numérica
desde la composición o el número de personas. Y ni siquiera desde el número de personas. ¿Cuál es la variable que determina el número de personas acá? Los metros cuadrados. Correcto. Entonces, en la medida en que tenga más o menos metros cuadrados, ¿qué voy a tener? Más o menos gente. Más o menos personal. Y si tengo más o menos personal, ¿qué voy a tener? Diferentes costos. Y para eso es que sirven las reglas de 3. ¿Ha quedado claro el trabajo que se tiene que hacer? Profe, pero Señor, una duda. Una dígame. duda del año pasado que no me acuerdo, pero... Ajá. Dime. Me imagino que al momento de sacar las prestaciones sociales de los trabajadores, esa cantidad o ese monto se le va a restar al total de la suma de la seguridad social y el sueldo o el salario que le van a dar a los trabajadores. No, al contrario, las prestaciones le suman al trabajador y la seguridad social le resta a la empresa. Paso a explicarme. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tienes un... Pero, profe, Espérate, deja, ya te ok, explico. ok. Cuando tú tienes un trabajador, tú solamente no le tienes que pagar salud y pensión, también tienes que causar unas prestaciones sociales que vas a pagar en diferentes etapas del contrato. Los intereses sobre cesantías se pagan hasta el 30 de enero. Las cesantías se pagan hasta el 14 de febrero. Las primas de junio se pagan hasta el 30 de junio y las de diciembre hasta el 20 de diciembre. Entonces, ¿cuántos pagos adicionales se tienen ahí en el año? 4. Yo creo que eso es fácil de contar. Son 4 pagos que se hacen en el año. Pero el gasto, tú lo tienes que ir causando, contabilidad, tengo que irlo causando todos los meses para saber el día que me toque pagarlo, cuánto es. No significa que le vayas a dar la plata, yo no he dicho eso. Yo he dicho causar en contabilidad. La plata a ellos, ¿cuándo se los vas a dar? El día que le toque dársela, antes no. Pero mientras tú estás acumulando o no estás acumulando un gasto. Sí. Ok, Sí, y profe. todo gasto, claro, y todo gasto que le hace a las utilidades, ¿lo aumenta o lo disminuye? ¿Qué le hacen Disminuye los las gastos? utilidades. Disminuyen las utilidades. Entonces, yo tengo aquí dos enfoques. Si lo que estoy buscando es una mayor utilidad, quizás tenga que contratar menos gente y me gasto menos, pero me gasto más tiempo, porque no va a ser el mismo rendimiento. Y esos son los dilemas, correcto, esos son los dilemas, correcto. Esos son los dilemas de decisión que ustedes tienen que tomar en su debido momento. Se dan cuenta que las reglas de 3 sí tienen una aplicación diferente a las que ustedes han venido viendo. Entonces, no es como se muestre o se practique o se infiera, vaya a ser cómo se explique, perdón, el uso, la regla de 3. El problema es cómo usas esa regla de 3. Porque aquí estamos utilizando reglas de 3 sin necesidad de hacerlo en una forma tan explícita como los ejercicios que le ponían ustedes. Ah, ese ya es otro pastel diferente. ¿Cómo interpreto o cómo llevo a una parte numérica algo que no me está mostrando nada numérico? Porque al comienzo no tenemos nada, sino puras relaciones. Estamos utilizando el objetivo de lo que es la matemática. Claro, y no se llama razonamiento cuantitativo, de lo contrario se llamará cocina integral. Bueno, Profe, muchachos, respecto a díganme. lo de la nómina, es que yo recuerdo que las prestaciones sociales aparecían en el devengado. Entonces, en el devengado no, en el deducido creo que es. Entonces, Sí, pero no deducido. son las prestaciones, es la seguridad social lo que te aparece en el deducido. Porque la seguridad social es compartida. Una parte la paga el empleado y otra parte Sí, la paga eso la sí. empresa. Pero no son las prestaciones, es la seguridad social. O sea que las Bueno, prestaciones se suman y la seguridad social se resta. la que El le vas a total descontar de al vengado. sí, pero la que le La vas a deuda. descontar al trabajador, la que le vas a descontar al trabajador, espérense, para no dejarlos así como con la incertidumbre. Cuando ustedes están haciendo eso, ¿ustedes qué hacen? Total de vengado.
Aquí es igual al salario más transporte más extras y bonos. Total deducciones. Aquí va a ser igual a salud más pensión más embargos si los hay más descuentos. Profe, no está transmitiendo. ¿Cómo que no? Ah, no estoy proyectando. No, no, no. Atiende la... Ok, entonces vamos a ver acá. Sí. Listo. Creo que ahora sí. Deducciones. Deducciones. Ahí está. Entonces, cuando voy a hacer la deducción, sumo la salud, sumo la pensión. Si hay un embargo, lo sumo. Y si hay otros descuentos por nómina, lo sumo. A esta sumatoria que está aquí, le voy a poner el número de 1. Y a esta le voy a poner el número de 2. Después, ¿qué hago? 1 menos 2 es igual al neto a pagar. En teoría, ¿cuál de los dos debe ser más alto, el 1 o el 2? El 1. El 1. El 1. Claro, claro, porque de lo El uno. contrario, ¿qué vas a pagar? Porque de lo contrario, ¿qué le vas a pagar? Nada. De lo contrario, no le darías a pagar nada y a toda persona que devenga un sueldo hay que pagarle. Bien, muchachos, muy bien, bastante interesante la clase de hoy, bastante amena y participativa. Bueno, entonces miren, detener grabación.